Bueno, conmigo vamos a ver la clase de complicaciones que me pidieron para hacer del diplomado de ICROM. En realidad yo de complicaciones puedo estar hablando 2 días, pero traté de concentrar la mayor cantidad de información posible y no hacerla tan tediosa, sino que un poquito como dar como más como unas guías de acción frente al tema de las complicaciones. ¿Ya? Yo me imagino que obviamente ya han escuchado hablar sobre qué complicaciones nosotros vamos a tener en medicina estética. Y la idea de esta clase no es solamente como informar qué complicaciones hay, ya, yo voy a hablar de las complicaciones relacionadas con los rellenos, 2 complicaciones principalmente que son las que más abarcan como la información que nosotros necesitamos manejar. Y no solamente entonces darle la información, sino que también es darles también herramientas para lograr como el control, como sale ahí tomando el control, para poder hacer un manejo adecuado y oportuno sobre las complicaciones. Bueno, las 2 complicaciones que más nosotros tememos y como que más conocimiento necesitan para su tratamiento van a ser las complicaciones vasculares y que van a ser las oclusiones vasculares propiamente tal y las reacciones inflamatorias tardías, ya más coloquialmente llamado granulomas, nódulos, ya que también posterior al COVID ha sido algo un poquito más masivo que se ha dado más. Hay efectivamente hay un efecto después de, no sé si de las vacunas, del mismo virus, del sistema inmunológico que está muy activo, ya que está más reactivo. Entonces eso también va de la mano con la aparición de este tipo de complicaciones de manera más masiva. Ay, perdón. A ver, ¿cómo es la cosa aquí? No puedo hacerlo así, ahí y ahí. Bueno, las complicaciones vasculares, vamos a partir con esta. Ya, complicaciones vasculares. Nosotros vamos a tener de este cuadro, vamos a tener que las complicaciones vasculares comienzan ya con una isquemia, la cual nosotros podemos lograr trabajar de manera oportuna o intervenir de manera oportuna, logrando que tengamos como lo que se llama unas etapas, las etapas reversibles, que nosotros trabajamos de manera oportuna y logramos revertir el cuadro y esto, digamos, no va a tener efectos secundarios o secuelas a nivel de la piel. Pero hay un punto que es un punto de no retorno, que es cuando ya empieza el camino hacia la necrosis, el cual ya se considera que por mucho que nosotros tratemos de intervenir, aunque el paciente no tenga escaras, vamos a considerar que estamos en una etapa irreversible, ya que ya hay una serie, una cascada de procesos, los cuales por nosotros mucha hialuronidasa que pongamos no vamos a lograr revertir el cuadro, ¿ya? Estas son las etapas que en este momento tiene la CEMAC. La CEMAC es una, no sé si la conocen, pero es la más importante. Ese es un conjunto colaborativo, ya que está los fundadores son de Inglaterra y que en realidad a nivel mundial son los que ellos han escrito y publicado todas las guidelines sobre cómo abordar las complicaciones y además, o sea, no solamente la han escrito, sino que además ellos hacen muchos webinars y van como a nivel mundial, están actualizando y actualizándose también con estudios. Muchos de los que además forman parte de esto son gente que es muy capa en investigación. Y ahí está, bueno, Lee Walker, está también la Gillian Murray, Descartes, que todos ellos son, que han publicado, digamos, estudios sobre el uso de la hialuronidasa, sobre las etapas de las complicaciones vasculares, etcétera. Bueno, y estas etapas, ya que ellos hablan que son 6 etapas en realidad, parten descritas por Nicolau. Ya Nicolau hace muchos años, no me acuerdo cuándo, si en 1700, 1800, pero hace muchos años describió este tipo de necrosis ya, que se llama necrosis coagulativa, producto de las inyecciones de sales de bismuto en los pacientes con tuberculosis, ¿ya? Y que se producía un bloqueo del flujo sanguíneo y los pacientes entonces empezaban a presentar estos patrones ya como con las etapas bien características.
Ya la etapa uno va a ser la isquemia, que es cuando nosotros entonces inyectamos al paciente, o estamos hablando con un relleno, con un filler o con un material que sea capaz de hacer bloqueo del flujo sanguíneo, y va a aparecer entonces inicialmente un parche isquémico, ya una zona, un área blanquecina, que muchas veces va a estar rodeada por una zona eritematosa que va a ser una hiperemia reactiva. ¿Por qué se produce esta hiperemia reactiva? Es una forma de compensar, ya el cuerpo trata de compensar dilatando, haciendo vasodilatación en las zonas cercanas o aledañas a la zona que está afectada. Después viene la etapa 2, que en cuanto a horas va a depender mucho del tipo de bloqueo, la cantidad de bloqueo que hay. Ya cuando tenemos un bloqueo que es muy agresivo, con un bolo grande y donde se bloquean vasos principales, vamos a tener la aparición del líquido reticular en etapas muy tempranas. Vamos a hablar de 1 hora, 1 o 2 horas máximo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en tipos de complicaciones que son eh, más por compresión que por oclusión, y que de repente se da porque el mismo ácido hialurónico es hidrofílico y esa va haciendo una compresión parcial, se va alargando, digamos, estos tiempos de desde isquemia, del livedo, pústula, etcétera, ¿ya? Bueno, el livedo reticular va a ser la aparición de un patrón bien característico, que es como un moteado, ya que puede ser entre rojizo y morado, ya como amoradado. Algunos hablan de un color marmóreo, ya que son como el mármol, ya, y también como les digo que como un moteado que aparece en toda la zona afectada, digamos, de la irrigación, donde está la irrigación de esa arteria, donde se va viendo afectada. Después tenemos la aparición de las pústulas que no salen en todas las necrosis, sino que aparecen en zonas donde tenemos mayor cantidad de folículo pilosebáceo. Ya se consideran que son pústulas estériles, que en realidad lo que sale es sebo, ya no es una infección, y esto se produce por un desbalance del pH, ya del mismo folículo. Entonces aparecen, sobre todo como les decía, donde nosotros tenemos una mayor concentración de estos folículos, la aparición de las pústulas. Después ya vamos a pasar a la etapa irreversible, que empieza ya la coagulación, que la coagulación es que ya esta zona, donde está esta zona media marmórea, ya empieza un color bien, un morado ya oscuro, eh, ya mezclado con estas mismas pustulitas, seguía ya del después escaras iniciales y finalmente la aparición de la escara necrótica. Entre coagulación y escara necrótica hay un periodo de tiempo de no más de un día, ¿ya? En cambio, entre isquemia y en pústulas podemos, según el tipo de oclusión que tengamos, tener un tiempo un poquito mayor, ¿ya? Pero ya una vez que el paciente está en parte con una etapa de coagulación, es bastante rápido la evolución a las escaras necróticas, que son estas escaras negras, ya propiamente tal. Las escaras iniciales hay pacientes que puede aparecerles unas lesiones como amarillitas, ya que se llaman mieliforme, o que típicamente asociadas al impétigo o a los herpes, pero obviamente la clínica no es la misma y la zona, digamos, de la piel, la clínica visual también es bastante distinta a la del impétigo y la del herpes. Bueno, lo mismo un cuadro que habla de la diferencia entre ya la isquemia, que se considera reversible, y la necrosis, que es irreversible. ¿Por qué se puede producir una isquemia? Ya vamos a tener tres razones, dos que están ya confirmadas, por decirlo así, que es primero una embolización, que es el hecho de inyectar intravascularmente algún material que pueda producir un bloqueo completo del flujo sanguíneo. Por compresión, que yo les decía que pueden ser materiales que comprimen, tienen la fuerza suficiente para lograr que, ¿verdad?, las paredes de las arterias logren hacer ya, digamos, aplastarse, y que generalmente no es una compresión al 100%, sino que es parcial, entonces son complicaciones que son un poquito más largas. Y finalmente el vasoespasmo, que yo lo puse así como un asterisco, o sea, sin una interrogación, porque el vasoespasmo en realidad puede pasar. Nosotros podemos tener una isquemia por un vasoespasmo. Por ejemplo, los pacientes que tienen Reynolds, ¿ya? Cuando hay casos de hipotermia, cosas así, cosa que se produce un vasoespasmo, efectivamente.
Incluso algunos pacientes con algunos pinchazos, el mismo pinchazo puede producir el vasospasmo. Pero no logra, ya no está lo suficiente, el vasospasmo no está suficientemente mantenido como para llegar a una etapa irreversible, ya, o sea, que no se puede producir una necrosis por vasospasmo. Entonces, claro, efectivamente podemos tener una isquemia, pero no va a llegar, digamos, finalmente a una necrosis, ¿ya? Puede ser de repente en Raynaud's que se puede ver un poco más que ahí tenemos una alteración a nivel, digamos, una enfermedad autoinmune propiamente tal de los pacientes, pero pacientes sanos no debería haber una complicación de este tipo. Bueno, a nivel celular, ¿qué es lo que pasa cuando cuando empieza la cascada de la isquemia? ¿Ya? Nosotros tenemos la interrupción de nuestro flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros obviamente vamos a tener la interrupción del aporte de oxígeno a las células, ya a las células de la piel, no, de la subcutánea, en realidad del tejido que esté afectado. Ya, al verse privado de oxígeno, la célula va a usar vías alternativas para su síntesis de energía, ¿verdad? Que nosotros a través del oxígeno se forma el ATP y en este caso nosotros no vamos a tener oxígeno, entonces la célula, como para poderse, como una medida temporal, va a usar estas medidas alternativas para seguir haciendo energía, ¿ya? Que va a ser una vía la cual puede ser viable durante un tiempo corto, pero después de un tiempo prolongado empieza a producir cambios irreversibles a nivel celular. Ya se produce una acidosis celular y esa acidosis celular lleva a un montón de cambios intracelulares, los cuales que por mucho que después yo logre volver a restituir el flujo sanguíneo, la célula es incapaz de volver al funcionamiento normal. Y eso es cuando nosotros hablamos, cuando ya son cambios permanentes, es cuando nosotros ya vamos encaminados a una necrosis porque ya estamos hablando de cambios, o sea, cambios irreversibles. ¿Ya? Y acá nosotros, entonces, acá a nivel de la célula, tenemos el aporte inicialmente de este oxígeno, entonces a nivel de la mitocondria, que es la productora de ATP, va a empezar a obtener la energía por un método anaeróbico, o sea, sin oxígeno, el cual se va a llamar glucólisis, ya a diferencia de la glicólisis, que es con el oxígeno. Esto va a producir una acidosis a nivel celular, o sea, esto mantenido, esto no es inmediato, es cuando ya estamos hablando de cuando estamos en las etapas ya finales de la parte reversible y pasando ya a la irreversible. Se produce una acidosis, la cual se produce una liberación de radicales de los ROS, ¿ya? Después también vamos a tener una inflamación a nivel de los organelos. También, por otro lado, está reducción de la formación de ATP, va a alterar las bombas de sodio y las bombas de calcio, vamos a tener entonces una entrada mayor de sodio, lo que va a producir un edema celular, las bombas de calcio también se va a alterar, y acumulación de calcio intracelular, lo que va a afectar también a la mitocondria, se liberan también producto de esto mismo, las proteasas, ya liberación del citocromo C, y lo más importante es la rotura de los lisosomas, ya los cuales la liberación de las enzimas va a producir una ruptura de la membrana celular, lo que ya se considera un punto de quiebre en el cual ya no hay retorno para atrás. Ya la ruptura propiamente tal de la membrana celular ya se considera como el signo de la necrosis, pero lo que no quiere decir que antes de eso ya estamos en pasos a la misma necrosis, ya lo irreversible. Y eso es lo que responde de por qué cuando nosotros, por mucho que no esté rota la membrana celular, pero ya tenemos todos estos cambios permanentes, por mucha hialuronidasa que nosotros pongamos, el proceso continúa. Bueno, a nivel clínico, ¿ya cómo se ven los parches isquémicos? Vamos a tener distintas clínicas, obviamente, porque los seres humanos somos todos distintos. Vamos a tener, acá tenemos, por ejemplo, el bloqueo, bueno, arteria facial, a nivel de la fosa piriforme, la angular,
¿verdad? Y acá tenemos alrededor, ven, eso que es el típico parche, perdón, la típica hiperemia reactiva, ya que es esto rojito que se empieza a poner alrededor. Acá tenemos otro caso que el paciente tiene que hacer un bloqueo bastante agresivo a nivel de, digamos, una oclusión completa, porque este paciente, no sale también en la foto, pero empezó a hacer un livideo reticular bastante inmediato, ¿ya? Ahí tenemos nuestro parche isquémico y el livideo reticular, que en esta foto no se ve tan bien, pero vamos a verlo en otra foto. Otra isquemia, un poquito más difícil de notarla, este ya está como con una hiperemia pasando a livideo. Y acá tenemos algo que es súper evidente, está ya en etapas más avanzadas, donde tenemos una isquemia chuta. Tenemos isquemia, tenemos pústulas, tenemos aquí ya livedo y acá hay coagulación en el labio, ¿ya? No sé cómo apagar eso. Espérenme 2 segundos, pero voy a apagar. Aquí, vamos a cerrar. Ahí. Y ahora, ahí sí. Ya, y el livideo reticular, este es como el clásico patrón de un livideo, que es este moteado. Ya, en este paciente se ve más rojito, en este paciente se ve un poquito más marmóreo, ya, pero puede ser un color más marmóreo, más tirado hacia el morado que hacia el rojito. Ya, acá esta misma paciente presenta varios estadios, acá ya tenemos pústulas y acá ya tiene coagulación. Ya, el paciente aquí, la coagulación, acuérdense que es una etapa que ya se considera irreversible. Las pústulas, que es todavía una etapa reversible, son estas, que yo les decía que son pústulas estériles, asociadas principalmente en zonas donde hay mayor concentración del folículo pilosebáceo, ya puntiformes, son bastante características y se consideran que son pústulas estériles. Bueno, pasando entonces ya a la etapa irreversible, vamos a pasar a la etapa, perdón, de la etapa reversible vamos a pasar a la etapa irreversible, donde los cambios celulares resultantes de la isquemia ya van a ser irreversibles. O sea, nosotros ya estamos, que la célula, por mucho que nosotros tratamos de lograr recomponer el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno, la célula hizo suficientes cambios permanentes, los cuales ya afectaron a su funcionamiento celular. Lo que yo les decía antes, este tipo de necrosis, solamente este es un dato rosa, se le considera necrosis coagulativa y los signos y síntomas, esto los describió Nicolau, por eso también se le dice el síndrome de Nicolau. Bueno, y la coagulación, que es la primera parte de las irreversibles, cuando ya tenemos esta coloración ya más morada. Ven, acá está la paciente que tenía un livideo reticular, para que vean lo diferente que es ya con la coagulación. La coagulación, un morado bastante más intenso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es importante para entender cuál es la finalidad de por qué abordar, o sea, cómo abordamos nosotros ya una necrosis, que por qué es distinta a una isquemia, ¿ya? Es porque, bueno, nosotros cuando ya se rompe esta membrana celular, se libera material intracelular. Ya vamos a tener liberación de detritus y restos de organelos, los cuales van a ser material proinflamatorio, ¿ya? Porque estos van a producir una reacción inflamatoria al tejido circundantes, se van a liberar señales inflamatorias por la presencia de puro detritus, lo cual va a activar la migración, la llegada de macrófagos, monocitos, células dendríticas, polimorfonucleados, ya, o sea, toda esta cantidad de células que también son proinflamatorias. O sea, vamos a estar liberando muchas señales proinflamatorias, las cuales van a acelerar o aumentar el daño tisular. Y también que su regeneración o la cicatrización de ese tejido que está dañado va a estar mediado por material proinflamatorio, ya por células proinflamatorias y señales proinflamatorias, que son distintas. La cicatrización o reparación va a ser distinta a cuando nosotros tenemos una reparación mediado por células antiinflamatorias, ¿ya? Bueno, aquí ya la segunda etapa, que es de la irreversible, que van a ser las escaras. Esto que yo les digo que esto es meliforme, la cual después ven que
evoluciona ya a las escaras propiamente tal, que tienen este color como negro, ya pueden ser negro verdoso, color mate, ya que es bien como opaco. Bueno, ahora lo práctico, ya qué es lo que pasa, ya entendemos un poco en qué consiste las complicaciones a nivel celular, cómo se ven clínicamente, pero el tema es cómo actuar ahora, ¿ya? Yo les deseo de corazón que si tienen complicaciones vamos a tener todos, ¿ya? Mientras más pinchamos, más complicaciones, más probabilidades de complicaciones vamos a tener. Eso es parte, digamos, de un tema de probabilidades. Por mucho que nosotros tratemos de llevar todas nuestras técnicas que con cánula en vez de aguja, que aspiración, después etcétera, todas las, digamos, técnicas que nosotros podemos lograr bajar el riesgo, pero nunca vamos a quedar en riesgo cero. Ya nosotros no somos seres avasculares. Yo he visto complicación, yo he visto necrosis con técnicas ecoguiadas. O sea, nada me asegura que yo estoy 100% bien sin llegar a producir una complicación. ¿Ya? Pero yo les siempre digo como de corazón que siempre, si vamos a tener una complicación, que ustedes sean capaces de pesquisarla a tiempo, o sea, durante una etapa reversible, eh, y que no lleguemos a una necrosis propiamente tal, ¿ya? Bueno, nosotros la isquemia, que es verdad que es cuando nosotros tenemos este parche isquémico o el líquido reticular o el paciente con pústulas, ya esas tres etapas, digamos, a eso se considera, vamos a considerar en una etapa como reversible. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y aquí yo les pongo así como a la manera que lamentablemente sale como bastante innato y que es lo que uno, es difícil también ir en contra de lo que es humano, frente a lo que yo les digo, que es mantener la calma. Eso es el, el primer consejo que yo les doy, ¿ya? Un profesional o el tratante calmado transmite más confianza que un paciente, o sea, un tratante que está muy nervioso, ¿ya? Porque va a transmitirle nervio y desconfianza también al paciente. Entonces, súper importante mantener la calma, ¿ya? Es parte de lo que nos puede pasar trabajando. Los pacientes firman un consentimiento, o sea, ellos también tienen que estar conscientes de que son cosas que pueden pasar, pero si yo las abordo a tiempo, con las herramientas que yo tengo, de conocimientos que yo tengo, no debería pasar a mayores, ¿ya? Bueno, ahora clínicamente, ya manteniendo la calma, yo tengo entonces una isquemia, es importante, bueno, aquí es cuando hablando isquemia, si ya tenemos el paciente con pústula, es evidente que tenemos una obstrucción vascular, ¿ya? Pero cuando tenemos un parche isquémico, yo estoy dudando, o sea, hice una rinomodelación, un labio, y veo un parche isquémico y empiezo a dudar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer antes de ponerme a inyectar hialuronidasa es evaluar el llenado capilar, ya que es el CRT. El llenado capilar es importante que se hace 4 o 5 segundos como mínimo, ya no sirve que uno empiece a toquetear al paciente como, ya, sino que 4 o 5 segundos mantenido, ya, con fuerza, o sea, comprimiendo, y recién ahí suelto, ya, y veo el llenado capilar. Es importante que ustedes vean también cómo es el llenado capilar de los mismos pacientes, ¿ya? Porque hay pacientes que pueden tener un llenado un poquito más lento, entonces es importante que ustedes vean un lado opuesto o alguna zona que no han inyectado para ver cuál es su propio llenado capilar. Y también hacerlo en áreas mayores al punto inyectado, porque el bloqueo no necesariamente va a estar en el punto que yo inyecté. Ese bolo puede migrar a una zona cercana. Entonces es importante que ustedes abarquen un área un poco mayor. Frente a un llenado capilar de mayor a 3 segundos, entonces vamos a considerar que tenemos una complicación vascular, ¿ya? Entonces vamos a activar nuestro plan de emergencia de 4 pasos. El primer paso, seguir manteniendo la calma, o sea, no ponerse ni a gritar, ni digamos, a balbucear con la misma asistente, por ejemplo, sino que seguir manteniendo la calma y empezar primero con la calor local, ¿ya?
ahí venden, por ejemplo, estas como calentadores de mano, que son estos que se activan como con un clic. También si tienen, bueno, en la consulta si tienen microondas, no sé, estos gel pack que se pueden calentar también sirven. Cualquier cosa que a mí me pueda dar el ojo, que tampoco la idea es quemar al paciente, así que la idea es que ustedes vayan también controlando el tema de la temperatura. Calor local y masaje vigoroso. Ya vamos masajeando, buscando que este ácido que está, ¿verdad?, que está bloqueando o comprimiendo, vaya entonces, se disgregue y logre entonces el paso del flujo sanguíneo. Vamos a hacer harto masaje. Mientras, bueno, y evaluar si retornó, si sigue lento el llenado capilar, entonces voy a activar el protocolo de hialuroniasa, ya que es el protocolo de alta dosis pulsada, el cual nosotros vamos a tener nuestra hialuroniasa. En general en Chile tenemos hialuroniasas de 1500 unidades, ¿ya? Es importante que la reconstitución de la hialuroniasa sea una reconstitución adecuada, que sea respetando. Nosotros en Chile yo creo que es de los países que más hialuroniasas tenemos, ¿ya? A diferencia de las guidelines o los protocolos internacionales que se basan en una sola hialuroniasa, que es la recombinante humana, la cual a Chile no ha llegado, nosotros no tenemos acceso y creo que en Latinoamérica no ha llegado. Entonces nosotros tenemos muchas hialuroniasas dando vueltas de distintos orígenes, ovino, bovino, recombinante bacteriano, las cuales su reconstitución va a depender de cada fábrica, ¿ya? Entonces hay que respetar y ser bien meticuloso en que cuando yo adquiero una hialuroniasa, antes de meterla al cajón, léanse las instrucciones, porque cuando uno está nervioso, las instrucciones entran y salen muy rápido. Ya uno no tiene de repente la capacidad de cómo se va, cómo se bloquea. Entonces, sepan si la hialuronidasa se reconstituye con agua estéril o con suero fisiológico, cuántos ml, etcétera, y tengan eso claro de antes, ya cuando ustedes compren la hialuronidasa. Bueno, una vez que yo reconstituyo mi hialuronidasa, ya que de 1500 hay unas de 2000 unidades, vamos a empezar a activar nuestro protocolo. Este es como una ayuda de por qué a nivel bioquímico es tan importante el respetar la reconstitución según el fabricante y no hacerlas según guías internacionales que son muy genéricas, que hablan en realidad de una sola que no es la que tenemos en Chile, ¿ya? Eso es súper importante. Una vez que yo tengo ya mi vial reconstituido, vamos entonces a aplicar el protocolo de alta dosis pulsada. ¿En qué consiste? Ya, yo voy a tener, acá las guías hablan de aguja o cánula, pero cada vez y en más charlas que he ido sobre estos que son en realidad bastante expertos en el tema de la hialuroniasa, recomiendan con aguja, ¿ya? Con cánula es difícil a pesar de que puede inyectar más volumen, es difícil el manejo, digamos, de lograr como penetrar varias capas a la vez con la cánula. Así que se recomienda hacerlo con múltiples funciones con aguja, ¿ya? A pesar de que igual la hialuroniasa tiene una capacidad de pasar la barrera del vaso y lograr entrar dentro del vaso sanguíneo, es mejor y es más recomendado hacerlo con agujita, ¿ya? Vamos a abarcar toda la área afectada con hialuroniasa, o sea, vamos a pinchar toda la zona que yo vea que está isquémica, con el eritema, ¿verdad? Con esta hiperemia reactiva también. Si estamos en la etapa del livido reticular, la zona con el livido reticular, ¿ya? Y vamos a inyectar, ¿qué cantidad? Eso, en realidad, a estas alturas, lo importante es que sea suficiente para lograr la perfusión de vuelta, ¿ya? Antes se hablaba de 500 unidades por dosis. Ahora, en realidad, se ha cambiado un poquito ese paradigma porque hay ácidos que tienen una tecnología para que su duración sea más prolongada, pero que tienen una alta resistencia a la degradación por hialuroniasa. Entonces, también va a depender un poquito de la marca o del tipo de ácido. O sea, si yo estoy trabajando con ácido que tiene una concentración muy alta, con un G' y un agente reticulante alto, voy a tener un ácido que va a ser difícil de degradar, por lo tanto, con 500 unidades no voy a lograr nada. ¿Ya? Entonces, siempre piensen de 500 unidades hacia arriba. No le tengan miedo a la hialuroniasa. Yo
últimamente, la otra vez leí un paper que habían inyectado más de 10.000 unidades. Antes se le tenía mucho miedo a la hialuronidasa, se decía que no, que iba, que degradaba el ácido hialurónico propio, etcétera. Ahora ya hay cada vez más estudios, incluso que este degradación es temporal, que hay una activación también de los fibroblastos, bueno, que no es, por ejemplo, citotóxico, antes se pensaba que podía ser medio citotóxico. Hay un montón de que se van aclarando año a año. Acuérdense que llevamos poquito en los estudios de esto, pero no le tengan miedo a la hialuronidasa. O sea, yo les digo, inyecten hasta que vean una perfusión adecuada. ¿Cada cuánto tiempo? Al principio salía cada 1 hora. No conozco a nadie que sea capaz de esperar 1 hora entre dosis y dosis de el nervio y la tensión no se logra, digamos, durante 1 hora. Pero ya en realidad los artículos hablan de 20 minutos, 10 minutos incluso. Ya pueden hacerlo, como les digo yo, háganlo hasta que logren una perfusión adecuada. ¿Ya? Masaje después de que yo inyecto, porque inyecto múltiples punciones. Ya voy a inyectar en toda la zona afectada, vamos a hacer punciones de cuánto, me dicen. Puede ser de 0,1 ml, 0,05 ml, en múltiples puntos, ¿ya? Masajear vigorosamente para ayudar manualmente, ya, esta disolución y desgregación del mismo ácido. Y siempre repetir hasta que ustedes no dejan al paciente que se vaya a su casa si ustedes no han obtenido una adecuada reperfusión capilar. Bueno, yo una vez que ya logro ya esta reperfusión capilar, igual al paciente, sobre todo si yo lo empiezo a tratar en etapas más tardías, tengo que dejarlo con fármacos coayudantes, ¿ya? El principal que vamos a dar va a ser el sildenafil, que es el Viagra, ya que es un vasodilatador, es el único vasodilatador en realidad que se está usando para esto, que tiene algo de efecto a nivel periférico, de vasodilatación periférica. Yo les recomiendo dar 50 miligramos, no 100, porque produce alto dolor de cabeza, ¿ya? Y los pacientes ya están molestos sobre todo cuando ya están en etapas un poco más tardías, con la compresión que produce el dolor, ¿ya? Y produce compresión, como que es como esta sensación de que está todo apretado y les duele. Y sumarle también dolor de cabeza no es la idea. Entonces, con 50 miligramos como máximo se da una dosis, se dan 2 dosis, una en el momento y una al día siguiente. También vamos a darle al paciente aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario, lo que me va a ayudar a evitar de que se forme un coágulo y que por el mismo coágulo se produzca una oclusión vascular. Y en etapas iniciales, ya estamos hablando de un poquito antes de las pústulas, o sea, cuando tenemos isquemia o livideo, no se recomienda dar antibióticos ya porque estamos hablando que estamos con pústulas estériles, que nosotros no vamos a producir un daño a nivel del tejido, entonces no se recomienda los antibióticos. Bueno, ahora, bueno, esa es la etapa inicial, lo que yo les decía cuando estamos con un paciente en etapa reversible. Ya que el paciente con la hialuronidasa va a quedar morado, va a quedar morado. La hialuronidasa tiene, y en realidad no se me ha ido a juntar fotos sobre cómo quedan los pacientes después de una hialuronidasa. Lamentablemente es el único antídoto que tenemos, ¿ya? Pero la hialuronidasa es un colector y un difusor de líquidos, ¿ya? De hecho, es como su función principal en la medicina. Se usa como un difusor para las anestesias, por ejemplo. Se usa mucho a nivel de oftalmología, de anestesia, por ejemplo, también del suelo del piso pélvico, porque tiene la capacidad de difundir. Pero así como tiene esa capacidad de difundir fármacos, también tiene capacidad de difundir hematomas, ¿ya? La zona comprimida hay una extravasación, sobre todo con el masaje, etcétera. Entonces se va a producir un hematoma y con la hialuronidasa se expande mucho más. Entonces el paciente va a quedar morado, ¿ya? Es parte de. Todavía no hay nada gracias a Dios tenemos un antídoto que es la hialuronidasa y no hay otra cosa que nosotros, o sea, hay que usarla, aunque el paciente después probablemente, o sea, si hay un buen diálogo con el paciente, y de que esta es la manera de actuar, etcétera, bien. Pero puede ser que los pacientes también hay unos que desconfían, claro, y quedaron todos morados, se fueron a hacer una rino y quedaron morados. Bueno, ahí también la conversación
con el paciente también es súper importante y saber elegir adecuadamente a qué pacientes voy a tratar. Voy a ver ahora rápido, a ver qué me pusieron en el chat. No, creo que nada. Harta, que no se note pobreza, claro. Efectivamente, lo de la hialuronidasa me imagino que decían. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos a un paciente cuando está en etapas irreversibles? Ya cuando ya el paciente está con coagulación o con escaras necróticas. Esto no es para que ustedes lo hagan, porque en realidad cuando ya tenemos una necrosis en general lo ideal es derivarlo, pero igual es importante que si es que además no tienen a quién derivar, están lejos, etcétera, sepan cómo es el manejo. Esto ya es como más tema de los especialistas que se tratan, especialistas en complicaciones, pero son herramientas que igual deben tener conocimientos y en realidad quién sabe si al día de mañana les toca también realizarlos o ayudar a algún colega a hacer este abordaje. Bueno, lo primero es que yo tampoco les dije con el pasado, siempre anestesiar. Ya la hialuronidasa duele muchísimo, arde, y cuando sobre todo en pacientes que ya vienen con un estado, con una necrosis, que han pasado días, ¿verdad? Y que empiezan a ver que cada vez esto está peor, cada vez duele más, ya se metieron a Google, ya vieron todos los desastres que pueden pasar, llegan muy asustados, ya vienen asustados, enojados, eh, vienen con un estado psicológico súper alterado, ¿ya? Entonces, están muy vulnerables al dolor y si nosotros más encima les provocamos más dolor, o sea, el paciente en realidad lo pasa pésimo. Entonces, lo primero, hay que calmar al paciente y tratar de que el paciente apenas o trate de sentir lo menos posible el procedimiento. Entonces, lo importante, el bloqueo con anestesia sin vasoconstrictor. Eso es muy importante. Bueno, el paso 2 es que si el paciente está con escaras necróticas, ya es eliminar ya el desbrillamiento de la escara. La escara necrótica es una barrera que va a impedir y no me va a aportar en nada a la cicatrización o a la reparación de ese tejido. Ya va a mantener una herida crónica. Piensen en los pacientes con pie diabético. Los pacientes con pie diabético tienen otra patología de base, por eso hay algunas escaras que no se debridan. Pero en este caso, todas las escaras se deben debridar por el mismo efecto negativo que tiene sobre la lesión, ¿ya? La escara necrótica no es una costra, ¿ya? Sino que es una barrera mecánica que está formada por detritus celular, células muertas, ¿ya? Secreciones, y todo al final es todo es como un conjunto de células, ¿ya? Y de secreciones proinflamatorios que yo no necesito en esa zona para que se regenere. En general, no es como la norma, pero en general las necrosis que tenemos por ácido hialurónico suelen ser más superficiales, ya no son de un grosor o de un espesor importante como para pensar que lleguen a un celular subcutáneo, a menos que nosotros hayamos tenido la mala suerte o ser capaces de bloquear un tronco principal, como por ejemplo el de arteria facial, con un volumen muy considerable de ácido hialurónico, ¿ya? En general suelen ser arterias accesorias, ya que son de un calibre un poquito más finito y que afecta más a la zona más capilar, más superficial y no tanto a los vasos profundos. Entonces, la de debridar este tipo de tejido no tiene mayor complejidad que hacer con un debridamiento enzimático. En este caso usamos colagenasa y hialuronidasa, el cual va desprendiendo inmediatamente de manera selectiva, porque no debrida el tejido vital, sino que solamente se va desprendiendo el tejido desvitalizado. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, entonces se va goteando, ahí está saliendo el tejido desvital y va quedando abajito en este caso es dermis, ya que va quedando lo que está, digamos, el lecho finalmente de la herida, que es súper importante mantenerlo. Un
coayudante bastante, o sea, que a mí me sirve mucho para esto, es el heparinoide tópico. Ya, si han ido a Brasil, van a ver que es bastante famoso el trombofón, o si no también el Yurudoid, que son heparinoides, que me va a ayudar también a que esa sangre que está coagulada también, yo la quiero drenar. Les voy a mostrar ahora la técnica del drenaje. Eh, Ese drenaje sea más, se facilite más, ¿ya? Puede ser sin crema, puede ser sin crema, ¿ya? Pero este me facilita un poquito más la pega. Y también nosotros para la misma, el drenaje que yo quiero hacer de esta sangre que está como estancada, ya llena de células proinflamatorias, la necesito sacar, ya la necesito drenar. Está descrita la técnica de Gault. La técnica de Gault se hace originalmente con suero, pero también está descrita que la hialuroniasa, acá no la estamos usando para disolver el ácido hialurónico, sino que me va a facilitar el drenaje de esta sangre coagulada. ¿Ya? Es para eso. Tiene un efecto colector de líquidos para poder entonces hacer un drenaje más eh, óptimo. Y la agujita de una aguja 21G yo la voy a usar porque para esto voy a lograr por dónde va a salir esta sangre coagulada, ¿ya? Que es el agujamiento que se usa en la técnica de Gauss, ¿ya? Son múltiples funciones con la aguja de 21G, que es una aguja de un calibre mayor, y el drenaje manual que es ir comprimiendo. Ya acá les voy a mostrar los pasos. Ah, no está activado el video. Chanfles, a ver. Espérame, a ver, déjame ver si esto. Si lo abro con. No sé por qué no me aparece PowerPoint acá. Bueno, no importa, se los voy a. No sé por qué el video no está. Ya de ahí se lo voy a dejar a la Connie para que se los haga llegar, pero los voy a explicar un poquito como los paso a paso. Ya, entonces, esta paciente llegó con una necrosis por una rinomodelación. Siempre importante un campo ya para mantener lo más estéril la zona. Ya estamos hablando que hay un tejido que ya está vulnerable, está con una necrosis, ya está en una etapa irreversible. Entonces, primero, siempre tratar de trabajar con guantes estériles, con un campo. Y esta gasita que ella tiene acá arriba la mojamos completamente con hialuronidasa y la dejamos ahí un ratito para que se humedezca la escara, toda la zona de la escara con hialuronidasa, entonces se vaya desprendiendo de a poquito la escara, ¿ya? Luego que ya tengo bien debridado todo, o sea, todo lo que yo quiero sacar, voy a inyectar en múltiples zonas la hialuronidasa, vamos a hacer masaje con esta cremita que les dije yo, y luego con una aguja 21G, que es la que sale acá, vamos a hacer muchas punciones, así como imagínense técnica colador, ¿ya? Punciones en todas las zonas. Y eso entonces yo voy a apretar la nariz, igual que como saquen un punto negro, y va a empezar a salir toda esta sangre con la hialuronidasa, porque la hialuronidasa me hace ese efecto, digamos, de arrastre, y voy a empezar a drenar. Y voy sacando toda esta sangre que está estancada, llena de células proinflamatorias, ¿verdad que yo les decía que tiene macrófagos, que al final, si se mantienen ahí, lo único que voy a hacer es guiar una reparación, o sea, en realidad una cicatrización mediada por células proinflamatorias. Eso a nivel de medicina regenerativa se llama polarización de los macrófagos, ¿ya? Los macrófagos, vamos a tener los que están los proinflamatorios y los antiinflamatorios, ¿ya? Igual que en los bioestimuladores. Cuando nosotros tenemos una reparación, o sea, una cicatrización mediada por macrófagos proinflamatorios, vamos a tener una cicatrización que va a ser predominante por fibroblastos, perdón, por miofibroblastos. Los miofibroblastos no producen colágeno, producen
perdón, producen colágeno, pero producen un colágeno fibroso que se llama colágeno tipo 4, ¿ya? Que es un colágeno cicatrizal. Entonces vamos a tener una cicatrización que va a ser atrófica, en estos casos generalmente es atrófica, y que es bien como, ¿verdad? Que se contrae, queda como una deformidad. En cambio, si nosotros polarizamos, ya esta se llama una cicatrización guiada, mediante una polarización a macrófagos antiinflamatorios, vamos a tener una activación más de fibroblastos. Y los fibroblastos producen un colágeno tipo 3, ya que es un colágeno que es más reparativo, más fisiológico y por lo tanto la piel que se regenera ahí va a ser lo más armónica a diferencia de la otra. Ese es como un poco la principal función de por qué nosotros sacamos todo lo que está inflamatorio, ¿ya? Entonces sacamos la escara necrótica, sacamos la sangre que está ahí llena de todo esto. Eh, lo más probable es que estas etapas como va avanzando, ya el paciente ya está teniendo una angiogénesis, ya, o sea, el paciente ya está teniendo una nueva formación de vasitos sanguíneos, ¿ya? Igual la misma hialuronidasa me va a ayudar también a degradar el ácido hialurónico que provocó esto. Pero finalmente la función de la hialuronidasa en este caso es la cicatrización, ¿ya? Como mediar esa cicatrización. Y aquí es como llegó la paciente, así llegó, ya con esta necrosis que tenía acá, nosotros hicimos el debridamiento y todo el drenaje, ya, y la evolución entonces muchísimo más rápida, la cicatrización, vean que es casi, bueno, esta caustrita se cayó y prácticamente pueden quedar en algún punto, pero nada en comparación a cómo puede quedar si nosotros no hacemos nada, ya, y esto además en un tiempo bastante acortado. Importante, revisar los vestíbulos. Ya vestíbulo, cuando nosotros tenemos afectada la zona, es la misma paciente. Ya ven que ahí tiene afectado la zona del labio, entonces es importante siempre revisar por dentro el vestíbulo, ya la encía y también el tabique, ya la zona del tabique de la nariz. Acá nosotros también ponemos hialuronidasa, aquí yo no hago drenaje, pero sí me pongo, el drenaje lo hago por el otro lado, pero sí importante poner, por ejemplo, de acá, ir hacia la espina nasal y tratar de poner hialuronidasa en todo este recorrido. La mucosa también repara, impactante lo rápida que repara la mucosa. Este paciente, bueno, acá tenemos tres pacientes distintos, así quedan después del debridamiento y del drenaje, ya quedan bastante inflamados. Hay pacientes que, por ejemplo, la hialuronidasa les produce una reacción inflamatoria en la nivel de los párpados, parecen como Martín Vargas, les digo yo, porque en verdad parecen súper boxeados, pero en realidad que al día siguiente tienen un cambio radical, o sea, el paciente ya no siente dolor, ya no siente presión, se siente mucho más liberado y en realidad también clínicamente la evolución es increíblemente buena, lo que se hace, lo que se logra en 12 horas, ¿ya? Al paciente, este paciente no se nota tanto, pero aquí tenía la cara acá. Ya, miren, vean, bueno, aparte, miren los ojos de los pacientes, ya no es solamente por la inflamación, sino que son pacientes que están bien afectados. Bueno, ¿qué les voy a dejar acá al paciente? Y acá no solamente le voy a dejar el sildenafil y aspirina y listo, sino que ya acá vamos a dar una batería de fármaco importante, vamos a seguir con nuestro sildenafil, vamos a aquí agregar sí o sí el ciprofloxacino, que va a ser nuestro antibiótico de cabecera. Vamos a dar corticoides. Acuérdense que nosotros estamos tratando de buscar lo más antiinflamatorio posible. Yo necesito también esto. La hialuronidasa se inflama bastante también, así que es una inflamación bastante cortita, pero igual se dematiza bastante. Así que prednisona, si pueden poner una betametasona endovenosa, mejor. Y yo trabajo con una enfermera que me hace me inyecta las betametazonas endovenosas y en realidad es bastante más rápido el efecto, pero si no, le pueden dar solamente oral. Oxigenación del tejido hipóxico. Nosotros acá podemos trabajar con cámara hiperbárica, ¿ya? Y también pueden usar, si es que trabajan con ozonoterapia, la ozonoterapia también es una muy buena alternativa.
¿Cuántas sesiones? Pucha, ahí va dependiendo mucho del tejido, de cuánto, de la lesión misma, de la profundidad, de la gravedad en realidad, ¿ya? Pero lo ideal es que hagan al menos unas 7 sesiones, ¿ya? Y aciclovir o valaciclovir también porque el tejido en realidad queda bastante estresado con tanto pinchacito y el paciente también baja las defensas. Es importante que no brote un herpes. Ya yo he visto varios casos que los herpes brotan y en realidad al final empeora la situación. Entonces, hagan profilaxis con aciclovir o valaciclovir. Va. ¿Por qué ahora no me corre? Ahí. Estos son casos clínicos, ya la paciente que en algunos casos les mostré, esta de labios, tuvo una necrosis a nivel de las arterias columelares y le agarró todo el labio superior. Se hizo el protocolo del debridamiento, el drenaje, etcétera, y también la evolución del labio. Vean aquí la cantidad de tejido que perdió en el labio, pero vean aquí la evolución, cómo fue a los 15 días esta paciente. Ya este es el que les mostré, que ese que tenía como los ojitos más llorosos es este mismo, y la misma, esta ya es una costra reparativa, ya, y aquí como ya la evolución también fue a los 12 días. Esta paciente que es la que les mostré antes, la misma, también, ahí están las caras que en la otra foto no se veía también, escara, pústula, ya, el hiperemia reactiva, tenía casi nada de libedoil. Y ya como fue evolucionando, este fue súper rápido, creo que fue una semana, pues. Pero ven que tampoco son tan profundas, pero igual, si quedan ahí va a quedar una cicatriz fea. Bueno, ¿qué es importante? Ya primero tener los protocolos a mano porque en la cabeza somos humanos y creo que es difícil mantenerse frío frente a estas cosas y uno en realidad se acuerda poco y nada en tiempos, digamos, de complicaciones. Eh, Siempre trabajar, cuando estamos trabajando las complicaciones, trabajar con la mayor asepsia de la herida o de la zona, porque estamos frente a tejidos que ya están más vulnerables. Eh, Siempre apoyarse en equipo. Ya hay veces que si ustedes necesitan derivar, si tienen algún colega, en realidad siempre es importante tener un equipo que te contenga, porque uno se puede llegar a sentir muy solo frente a este tipo de complicaciones. Lo mismo también, tratar de evitar el juzgar a los colegas. Como yo siempre les digo, en realidad las complicaciones pueden pasar, solo que el problema es que hasta qué punto tú vas a llegar antes de abordar la complicación, ¿ya? Y también la importancia de contener al paciente. Ya esto, ellos acuérdense que, o sea, es ponerse en el lugar de ellos, saber que si a ustedes les pasa lo mismo, qué es lo que harían y cómo actuarían. También es importante mantener la calma y que ellos también traten de mantener la calma lo más posible. Ya, ahora, me están preguntando, a ver, la aspirina. La cardioaspirina, que es la que sale más en los manuales, digamos, yo creo que es bastante adecuada. Ahora, si tienen una aspirina de más dosis, denle la de más dosis, se da, es una sola dosis, ¿ya? El ozono infiltrado en la misma zona, el ozono se puede trabajar de varias formas. En infiltrado, a mí una buena técnica son las mismas campanas, ya estas que son como las ventosas de ozono en la zona. Ya, si es que ustedes trabajan ahí tienen que ir viendo cuáles son los protocolos, pero en realidad eh, es una buena alternativa a la cámara hiperbárica, ¿ya? O también la pueden complementar. También he visto que inyectan en la misma zona, se pueden inyectar ozono, ¿ya? Ya, ahora eso es respecto a las complicaciones vasculares. Ahora vamos a ir a las reacciones inflamatorias tardías, que para mí, por lejos, es la complicación más jodida que podemos tener en la medicina estética, ¿ya? O sea, ya manejando bien el tema vascular, pero las reacciones inflamatorias tardías, Dios mío, que es un dolor de cabeza, ¿ya? Porque pucha que son resistentes y cuesta,
y cuesta manejarlas. Hay algunas que son más resistentes que otras. Ahí está el código para que, si lo quieren escanear, para que están los estudios o los papers que están publicados al respecto. Bueno, y vamos un poquito a entrar a la diferencia que hay entre granulomas y granulomas, ¿ya? Yo aquí no les quiero leer el detalle de qué sale en cada cosa, pero a ver si está un poquito más clarita, pero esto después se los voy a decir, ya. Nosotros vamos a tener los granulomas, que van a ser, o los nódulos, que hacen la aparición de nódulos, eritema, induración y edema en la zona tratada con un relleno dérmico, ¿ya? Estamos hablando principalmente bioestimuladores o ácido hialurónico. También van a escuchar hablar del famoso ETIP, que lo hablan mucho los brasileros, que es como que ellos le tienen como más nombre a los, le dicen más ETIP a los granulomas, ¿ya? Como que ellos todos lo meten dentro de esta entidad, que se llama el edema tardío intermitente persistente. Ahora, en realidad son dos clínicas diferentes donde se cree que el ETIP antecede a la aparición de los granulomas propiamente tal, ¿ya? A nivel del ETIP se cree que hay células T y otro tipo de componentes del sistema inmunológico que podrían estar involucrados en la inflamación y la acumulación de líquido. El ETIP es una inflamación, como dice, es un edema, no solamente el nódulo, sino que está acompañado de edema. Y generalmente en toda la zona donde el paciente se inyectó ácido hialurónico. Muy asociado, por ejemplo, en zonas de ojeras y zonas de labios. Como sale acá, también se considera un síntoma inicial de una reacción de hipersensibilidad tipo 4, que sería finalmente la gran culpable de la formación de los granulomas. Y aquí vuelvo para atrás para darle entonces la diferencia entre un granuloma de cuerpo extraño, que es lo que nosotros más teníamos en el pasado, y un granuloma inmunológico o inmunogénico, que son los que más se dan en la actualidad, ¿ya? El granuloma de cuerpo extraño generalmente, ¿ya? Está inducido por un material extraño inerte, que es incapaz de generar una respuesta inmunológica. Eso en realidad habría que tacharlo porque, así como incapaz, no, porque yo he visto granulomas inmunológicos producidos por materiales, digamos, un material extraño inerte, como podría ser la hidroxiapatita de calcio, como podría ser la policaprolactona, como podría ser el ácido poliláctico o la polidioxanona. Por mucho que sea inerte y se pensaba que estos no podían producir una reacción inmunogénica, en la actualidad sí se están viendo reacciones de hipersensibilidad tipo 4 con este tipo de materiales, ¿ya? Este generalmente se relaciona con una cantidad, tamaño ya de la partícula y una fagocitosis frustrada por parte de los macrófagos, ¿verdad? Y entonces se encapsula, por decirlo así, ¿verdad? El material un poco como la idea de cómo funcionan los bioestimuladores, entonces se forma un colágeno tipo 4, el cual va a formar este nodulito. A diferencia del granuloma inmunológico o inmunogénico, que vamos a tener ya una inmunidad celular, o sea, vamos a tener células ya, linfocitos T, por ejemplo, que van a estar formando, ¿verdad?, el granuloma. O sea, hay mucho más contenido de células proinflamatorias a diferencia de un granuloma de cuerpo extraño. Cuando hablamos de un granuloma inmunológico, ya en general, o sea, se habla de que tenemos una inmunidad adaptativa trabajando acá, eh, principalmente la reacción de hipersensibilidad tipo 4, a diferencia de el granuloma o nódulo no inflamatorio, también le dicen, que es por cuerpo extraño, que trabaja solamente en la inmunidad innata, ¿ya? Y aquí yo se los clasifiqué como no inflamatorio e inflamatorio, que es lo que dicen la gran mayoría de los papers, ¿ya? Los no inflamatorios van a ser los famosos granulomas de reacción a cuerpo extraño, que este es una clínica, es como un hallazgo clínico, ¿ya? El paciente, por ejemplo, se hizo un bioestimulador en cuello. Esos son los granulomas que salen en general por los bioestimuladores. El paciente se hizo un bioestimulador en cuello y se empezó a echar crema y empieza a sentirte un solo porotito, uno o dos porotitos, ¿ya? Sin asociación de edema ni dolor.
solamente uno o dos ya bastante como solitarios, ¿ya? De consistencia firme. A diferencia de la clínica de un nódulo inflamatorio que está asociado a nódulos sensibles, pueden ser sensibles en toda la implantación del relleno, o sea, del filler. eh, Generalmente comienzan con edema, ya el paciente con un ETIP, por ejemplo, y que este va progresando a fibrosis, ya lentamente. ¿Ya? Entonces la diferencia es que uno tiene una clínica mucho más, o sea, no tiene prácticamente clínica, solamente tiene la aparición de estos nódulos y que a nivel de celular, nosotros si hacemos una biopsia, vamos a encontrar prácticamente ausencia de células proinflamatorias, vamos a encontrar una gran cantidad de fibrosis o de colágeno y uno o dos puntitos, ¿ya? Por ejemplo, cuando no se pone, el relleno se pone muy superficial, cuando hay mala dilución del producto, todas esas cosas que dicen que nosotros tenemos que evitar cuando ponemos bioestimuladores. En cambio, con el inflamatorio nosotros no tenemos mucho que como predecir en cuanto a la técnica. Nosotros podemos poner un producto muy bueno con una técnica muy buena, pero aquí donde la que nos juega en contra en general, porque acá se sale biofilm, pero el gran principal es el sistema inmunológico adaptativo, el cual tenemos la inversividad tipo 4, donde el gran culpable muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es el paciente, el sistema inmunológico del paciente, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo la reacción a cuerpo extraño, que es el que yo les decía que es la que se da por los bioestimuladores, que depende de repente un plano de implantación superficial, una partícula o superficie y cantidad, cuando generalmente es mucho o está mal diluido, y en general se asocia a biomateriales inertes, ¿ya? Y que esta aparición como un hallazgo, digamos, clínico, que el paciente cuando se está echando cremas, pero no está precedido por ETIP, a diferencia de estas inmunológicas, las cuales pueden ser biofilmo infección o por hipersensibilidad tipo 4. Las por el biofilm creo que fue la principal teoría siempre de la aparición de este tipo de complicaciones. Siempre se decía que era por la contaminación del material, eh, que podía ser por contaminados con restos bacterianos o virales, ¿verdad? Que tienen esta proteína que tiene la capacidad de activar los linfocitos T, que es la inmunidad celular. Inmunidad antígeno-anticuerpo, por ejemplo, se decía que eran muchos por los ácidos que eran de origen animal, ya que podían tener en su fabricación poca depuración de las proteínas de origen animal y eso podía activar una, una inmunidad celular, ¿ya? También, bueno, eso es lo que yo les decía, los ácidos hialurónicos de origen animal y la contaminación con la flora bacteriana de la piel también. Hubo muchas teorías de esto y con las tecnologías que han, bueno, y en realidad con los conocimientos que se han ido viendo, en realidad se cree que el porcentaje de granulomas que se producen por biofilm es bastante pequeña, ya bastante acotada, es mucho mayor por las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, que son las más difíciles de tratar. Bueno, ¿a qué está asociada ya reacciones de hipersensibilidad tipo 4? Vamos a tener a un paciente, la cual va a tener probablemente una base, ya una base que va a ser con alguna alteración inmunológica. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, un paciente estresado, un paciente con las vacunas del COVID, las vacunas de la influenza también, un paciente con una gastroenteritis, etcétera. Todo lo que puede implicar que nosotros tengamos un sistema inmune que esté hiperreactivo por frente a digamos, a un estado el cual, sumado a traumas, también más estrés y vacunas o infecciones virales, se puede como potenciar, ¿ya? Eh, ¿Frente a qué actúa nuestro cuerpo? ¿Ya? ¿Por qué se da esta reacción?
En general, se piensa que es más hacia el ácido hialurónico, pero lo que no quiere decir que no, que vaya a ser cero frente a materiales inertes como la hidroxiapatita, policaprolactona, polidoxanona, pero en un porcentaje bastante menor, ¿ya? Es mucho más alto el porcentaje de reacciones contra ácidos hialurónicos. ¿Y qué propiamente tal del ácido hialurónico? A ácidos que tengan cadenas de bajo peso molecular, al BDDE, que es el agente reticulante, ¿verdad? Y bueno, también ácidos que vengan con biofilm, que es lo que yo les decía que se creía más que era esto, pero en realidad es más principal las cadenas de bajo peso molecular y el agente reticulante. Y entonces te va a tomar el nombre de granuloma inmunogénico, ya donde su mecanismo de acción es a través de los linfocitos T. Estos, la gran mayoría están precedidos por el ETIP. Ya hay una inflamación generalizada en la zona donde se inyectó ya ácido hialurónico y con el tiempo baja este edema y empiezan a aparecer estas fibrosis, ya estos nódulos fibrosados. Pero no es necesario que se lo aprendan, es un poco cómo entender por qué el COVID propiamente tal podía producir este tipo de granuloma. Y es lo que pasa es que la invasión del virus ya lo que provocaba era una acumulación de la angiotensina 2 porque se ponía en el dominio de la angiotensina, de la convertidora de angiotensina. Y entonces lo que se producía esta acumulación, esa acumulación producía edema, inflamación y vasoconstricción. O sea, lleva al paciente a un estado inflamatorio. ¿Ya? Y ese estado inflamatorio es lo que puede activar, ¿verdad?, la hipersensibilidad tipo 4. Bueno, eso es un poquito para que se entienda un poco cuál es el origen de por qué se producen este tipo de complicaciones y por qué nosotros hemos tenido más casos últimamente. Y es porque, bueno, están saliendo ácidos que tienen una tecnología, que tienen varios que tienen estas cadenas de alto y bajo peso molecular, eh, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y que en realidad no lo dicen, sumado a estados de inmunidad hiperreactivas como las vacunas, como enfermedades, ¿ya? Entonces, este fue como el legado que nos dejó el COVID, que donde hay mucho caso de granuloma. Todavía está en estudio, yo no les puedo decir, mira, si las vacunas fueron los pero es como la gran teoría, ¿ya? Bueno, estos son los famosos protocolos que hay para el tratamiento de los granulomas, que en realidad yo encuentro que esto es como hablar de esto, ¿ya? Es como que yo voy acá y me voy para allá, para acá, en realidad es súper enredado y es difícil protocolizar paso a paso el tratamiento de los granulomas inmunológicos, ¿ya? ¿Qué fármacos nosotros deberíamos tener para trabajar estos granulomas? Bueno, inicialmente se dicen que los antibióticos van a ser como la primera línea, pensando que todos los granulomas tienen algún origen de biofilm. Esto es un poquito más antiguo a lo que ya se piensa ahora. Vamos a tener el uso de inmunosupresores que van a inhibir la acumulación de macrófagos, hialuronidasa, y me faltó ponerles colagenasa, porque la colagenasa también se está usando, que el caso de la hialuronidasa elimina el ácido hialurónico como agente gatillante y la colagenasa disminuye la fibrosis del nódulo mismo, ¿ya? Inmunomoduladores que van a inhibir la división y proliferación de células proinflamatorias, porque esas van a ser finalmente el componente del granuloma mismo va a ser muy poco de material y bastante de colágeno y fibrosis y bastante también de células inflamatorias. Y en el caso de que nosotros pensáramos que fueran granulomas producidos por el COVID, que ya en realidad no lo tenemos, o sea, está ya cada vez menos, lo que va a producir entonces los inhibidores de la ECA es trabajar a nivel de la angiotensina 1, ¿ya? Entonces al final vamos a tener bajos niveles de angiotensina 2, lo que se va a producir una inflamación menor, un estado inflamatorio menor. Bueno, ¿qué tipos de antibióticos se dan? Ya hablan de la claritromicina, de la doxicilina y de ciprofloxacino. Se me faltó ponerle ahí 500 miligramos cada 12 por 14 días. Ya son
antibióticos son de uso bien prolongado porque todo esto es súper lento de remitir, ¿ya? ¿Qué inmunosupresores se trabajan también? ¿Ya? La prednisona, que es la principal, que nosotros es como la primera, el primer caballito de batalla que nosotros usamos, en realidad lo que más se usa para este tipo de complicaciones. Van a escuchar hablar mucho de la triamcinolona intralesional. La triamcinolona, ojo, ya es tremendamente agresiva y produce mucha atrofia de los tejidos. O sea, ustedes ponen un poco y en realidad se hace un socavón en la piel. Entonces, que sea una herramienta de último uso frente a granulomas que sean que sean muy resistentes a todos los fármacos que nos trabajemos, porque en realidad es muy, muy agresiva, ¿ya? El metrotexato, que ha salido en los últimos papers hablando de metrotexato, el metrotexato es un fármaco que se usa en enfermedades autoinmunes, sobre todo harto de la piel, lo usan bastante los dermatólogos, ahí hay como como una doble posición, porque los dermatólogos dicen que en realidad es casi que inocuo, y en realidad los médicos en general dicen que es bastante peligroso el metrotexato, es un fármaco que produce una toxicidad hepática, entonces hay que estar haciendo en el paciente cada 2 semanas exámenes hepáticos, entonces es importante que sepan eso y que nos llegue a dar, ya no, yo lo leí ahí que había un paper, entonces ya, dar metrotexato, ya, es súper importante que se considere como un fármaco de alta complejidad y que en realidad yo creo que yo le dejo eso a los médicos especialistas o un dermatólogo que trabajan bastante con ese tipo de medicamentos, que nosotros, por lo menos yo que soy dentista, llegar y dar este fármaco. Bueno, de los inmunomoduladores vamos a tener el allopurinol, la colchicina, que es el que más se habla en los papers, ya que es el que se usa para la gota y que es antiinflamatorio y en realidad que potencia bastante al uso, o sea, a la prednisona, ya, y a los demás fármacos. Ya también van a escuchar hablar de la hidroxicloroquina, yo no lo he usado nunca, sí la colchicina. Y el 5-fluoracilo, que el 5-fluoracilo se usa mucho con la triamcinolona porque eh, logra bajar la cantidad de dosis que se necesita de la triamcinolona, ¿ya? Ese es un antineoplásico, el 5-fluoracilo, no me olvidó decirle lo que era. Ah, pero sale ahí, pues, hacer inmunomodulador, pero también es antineoplásico. Bueno, de las enzimas, yo les decía la hialuronidasa en caso que estemos trabajando con un granuloma de origen por uso de ácido hialurónico, porque yo necesito eliminar, ¿verdad?, la cantidad de factor gatillante, y la colagenasa en caso que nosotros tengamos una gran cantidad de fibrosis, ¿ya? Y cuando estábamos hablando del COVID, que se usaba el famoso lisinopril, que en realidad es lo mismo que el enalapril, pero más caro, y que lo que logra entonces es el bloqueo de que no se forme o no se acumule tanto angiotensina 2 extracelular y que no sea proinflamatoria. Bueno, el tema es qué hago yo, porque sé cuáles son los fármacos, pero cuáles son los pasos. Entonces, esto en realidad el protocolo que yo les voy a poner es un poco protocolo de lo leído, con lo mío también trabajado en clínica, como más sintetizado ante esta cantidad de información que uno ve, que hay unos protocolos que usan 800.000 fármacos y que uno no sabe por dónde partir. Bueno, vamos a tener primero aquí el caso de los nódulos de aparición tardía, ya sin dolor, o sea que el paciente no tiene inflamación o edema, ya solamente el nódulo, una fibrosis. Entonces yo voy a partir con una hialuronidasa intralesional y le voy a también a dar colchicina cada 12 horas por 15 días, ¿ya? Que además no produce, por ejemplo, a diferencia de la prednisona, que ojo con los pacientes que tienen algún problema con la glicemia, porque puede elevar la glicemia, entonces usarla por un tiempo muy prolongado también puede tener complicaciones la prednisona. Eh, bueno, en caso de que este no remita, entonces vamos a ir con una colagenasa, que acuérdense que para la fibrosis, y un poquito triamcinolona, ojo con las dosis, por favor, 0,3 ml, ven que es muy poquito, con lidocaína. ¿Ya? Eh, Después, en caso de que el paciente tenga dolor asociado, edema o eritema, sea uno o múltiples nódulos, vamos a partir con la claritromicina, que es el antibiótico para descartar que sea el biofilm.
Si no resuelve, vamos a agregarle entonces prednisona, ya el corticoide oral. Importante esto, que sea un esquema de retirada gradual, porque la prednisona o en realidad los inmunosupresores, los corticoides, si nosotros pasados los 7 días llegamos y sacamos de un suacate, esto tiene un efecto como resorte, ¿ya? O sea, va a agravar los síntomas, ¿ya? Entonces hay que ir haciéndola con una disminución gradual. Entonces aquí hay un esquema, un ejemplo de ir de 60 miligramos máximo, que es lo que nosotros tenemos diario, hasta llegar a 5 miligramos diarios, ¿ya? Entonces de ahí vamos sacando, las vamos sacando de a poquito. Hay distintos esquemas de retirada gradual, pero es importante que lo hagan, que no queden, que el paciente no esté tomando 60 miligramos un día y el día siguiente cero, porque ahí le va a volver, probablemente la lesión remitió y al día siguiente o a los 2 días vuelve, ¿ya? Y eso se da porque se saca muy bruscamente la prednisona. Después, si no resuelve, seguimos con la hialuronidasa, ya en varias sesiones, colchicina también. Y finalmente, y acá yo se fue parece de la diapositiva, pero salía si no resuelve, metotrexato, ya que para mí es lo último, como la última decisión en este tipo de complicaciones. Y esto de acá al lado, lo que es cuando está relacionado al COVID, nosotros sumábamos lisinopril o enalapril por 5 días. Ah, no, perdón, acá está el metotrexato, no, perdón, me salté los pasos de acá. Le agregamos la triamcinolona, acá vamos con una dosis de 10 miligramos por ml, ¿ya? Y se le puede agregar allopurinol. Yo en realidad nunca llego hasta acá, sino que me salto aquí. Y al tiro voy a triamcinolona con el 5-fluoracilo, ¿ya? No, el 5-fluoracilo igual también ayuda bastante. Y si no remite, finalmente terapia con metotrexato. Esto es lo que está publicado, no es lo que yo les recomiendo, pero para que sepan que existe y esa es una de las terapias que se está estudiando. ¿Ya? Pero igual, si uno ve esto, es bastante enredado, entonces vuelvo entonces a hacer un nuevo resumen de eso, el cual tiene estos pasos, ¿ya? El cual vamos a tener paso 1, antibiótico, ¿ya? El paciente llega con un nódulo doloroso, entonces, y con inflamación, vamos a darle antibióticos. Y si yo sospecho de una reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, el paciente me dice, oye, en realidad yo tengo artrosis y no te dije, al tiro sospechan que es una reacción de hipersensibilidad y no por biofilm, ¿ya? Entonces voy a darle al tiro al paciente prednisona 20 miligramos por 10 días. Perdón, este es 20 miligramos cada 12 horas al principio. O sea, estamos con 40 miligramos y de ahí vamos con la dosis, ¿verdad? Con esta dosis que yo la voy bajando por los 10 días, ¿ya? Eh, Después, bueno, acá yo aquí estaba sospechando de eso, así que le agregué la claritromicina, 500 miligramos por 14 días. Y después, entonces, el paciente probablemente va a llegar mucho más desinflamado, con los nódulos bastante más blanditos, ¿ya? Al tacto van a estar mucho más blandos. Y ahí ya entonces empezar a aplicar la hialuronidasa intralesional y dejar al paciente con una colchicina. Si es que sigue, yo después de varias sesiones que hago con hialuronidasa, entonces ya puedo pensar ya acá sale triamcinolona. Pero yo clínicamente lo que hago es inyectar betametasona en vez de triamcinolona. La betametasona es bastante menos agresiva, no produce atrofia, no produce todas estas complicaciones, no produce pigmentación. La triamcinolona puede producir una hipopigmentación que queda una zona blanca en vez de hiperpigmentada donde se trabajó. Entonces, yo les recomiendo en vez de triamcinolona partir primero con betametasona, ¿ya? Y bueno, acá le suman allopurinol, que también está descrito, el 5-fluoracilo también, yo lo agrego a la betametasona, aquí se le agrega la triamcinolona. Y finalmente el último paso, que es cuando ya es el metotrexato, ¿ya? Que además se va máximo por 2 meses. Yo tengo un paciente que lleva tratando más de un año, ha remitido súper bien, pero vamos lento, y todavía no llego a la etapa de decir, quiero que te hagas una terapia con metotrexato, ¿ya? Además que el paciente tuvo hepatitis, tiene enfermedades autoinmunes, entonces en realidad yo creo que hay que ir piano piano.
Y esta es la paciente. Ya este es un caso clínico. Paciente se hizo un relleno de labios, ya con un ácido de marca conocida, con un médico, todo bien. Estuvo 2 o 3 meses perfecto, el alta clínica, listo, hasta que el paciente recibió un golpe, ya de su guagua, con la cabeza de su guagua, y empezó entonces a los días siguientes a aumento de volumen, no por el golpe, por la inflamación del golpe, sino que asociado a estos nódulos o granulomas. Ya el labio se empezó a poner duro, ya algunas zonas con parestesias, otras zonas con mucho dolor. Historia clínica, el paciente, bueno, había tenido hepatitis y tenía como enfermedad autoinmune, tenía Raynaud's, ¿ya? Eh, y esta es la clínica con la que llegó, ¿ya? Todo esto, el labio muy, muy inflamado. Entonces nosotros partimos, bueno, ya asumiendo que el paciente tiene una enfermedad autoinmune, se asume al tiro que es una hipersensibilidad tipo 4. Entonces partimos con corticoides orales. Ya paciente primero, antes de inyectar cualquier cosa, le dimos eh, prednisona 20 miligramos cada 12 horas. eh, y ahí empezamos a hacer digamos, de ir bajando las dosis ya hasta retirarlo después de los 10 días. La volvimos a ver antes de los 10 días, habrá sido a los 3 4 días y ya había bajado bastante el edema, apareciendo entonces dando paso a la aparición de estos nódulos bien indurados, duros como piedra, en realidad como piedra, ¿ya? De hecho, hay unos que tienen como unas puntas que llegan a pinchar, ¿ya? Labio superior y labio inferior, en los dos son estaba con la complicación. Así que empezamos a trabajar aquí ya con corticoides, perdón, con hialuronidasa, ya en la zona de los granulomas, y también empezamos a trabajar con betametasona intralesional. Como yo les digo, yo le hago al Tolquitel la triamcinolona. Y vean cómo ya fueron bajando de a poquito el volumen del labio. Entonces aquí ya bajó todo este volumen y van quedando los nódulos, ¿ya? Trabajamos principalmente el labio de arriba y el labio de abajo trabajó en un segundo tiempo. Entonces fuimos con sesiones de betametasona, fuimos alternando betametasona con 5-fluoracilo y hialuronidasa, ¿ya? Fueron bajando entonces los nódulos de a poquito. Va quedando aquí todavía el de abajo. Y aquí es cómo fue evolucionando. Estamos hablando que aquí hubo un trabajo de un año. Estuvimos trabajando con ella. Y ahí como todavía acá faltaba trabajar el labio de abajo, pero ya como había evolucionado el labio de arriba. Las biopsias, acá tenemos el ácido hialurónico y tenemos una gran cantidad de células gigantes polimorfonucleadas que están aquí. ¿Ya? Acá hay una. Vean la cantidad de núcleos que tiene. Acá hay otra. Acá hay otra. Y así, si uno empieza a afinar el ojo, está lleno, lleno de células gigantes. Lo que me confirma con la biopsia que es un granuloma inmunológico, inmunogénico, y además, obviamente, sospechando, o sea, ella tiene una enfermedad autoinmune como base, el golpe que le dio el hijo, ¿ya? Y un ácido hialurónico que, este caso, es un ácido hialurónico que contiene cadenas de alto y de bajo peso molecular, ¿ya? Esta es una foto un poquito más macroscópica, más de atrás. Entonces aquí ya se ven todas las lagunitas de ácido hialurónico. Todo esto es un granuloma, ¿ya? En general, todo esto fuimos sacando de a pedacitos los granulomas para hacer una biopsia incisional. Y esto, por ejemplo, pensemos que todo esto de acá es un granuloma, donde hay colágeno súper fibroso, todo eso de ahí es colágeno. Vean el porcentaje del tejido, lo que es el ácido. Es re poco, es muy poquito. Si es lo que produce la dureza, el que produce el volumen, que nosotros cuando nos hablan, por ejemplo, en ecografías, que acá se ve cuando están hablando de granuloma y acá se ve esta zona que está, ya ni me acuerdo cómo se llama, hipocogénica, que es como que se ve todo un halo negro, en realidad no es solo el ácido lo que está ahí, ¿ya? Porque lo que hace en la ecografía es que producen un rebote, que no pase el ultrasonido. Es todo esto lo que produce esa imagen, ¿ya? No es solamente el ácido, sino que toda la fibrosis y las células gigantes, las células inflamatorias.
Y ahí acá está, entonces está la mirada más macro y acá tenemos varias lagunitas de ácido hialurónico con una cantidad importante, que son todos esos puntitos bien moraditos, que son las células inflamatorias. Ya bastante linfocito también. Bueno, eso es respecto a las complicaciones principales, que son las reacciones inflamatorias tardías y las complicaciones vasculares. Recomendación, tengan siempre su botiquín. Aquí es un ejemplo de cómo separar como kit vascular, donde tenemos la aspirina, tenemos una hialuronidasa, el sildenafil, una prednisona, etcétera. Después aquí tenemos el de reacción inflamatoria tardía, que tenemos, bueno, ese es una triamcinolona. También pueden tener una betametasona, eh, bueno, acá también, aquí está metido también los antialérgicos, el lisinopril, bueno, todos los fármacos que hablamos también sobre las complicaciones de reacción inflamatoria tardía. Casos de infección, en caso de anafilaxis, una epinefrina, ¿ya? Y en caso que no es lo que me corresponde a mí pasar, sino que esto es lo ideal que lo haga que algún día vean alguna abordaje con una oculoplástica, un oftalmo, que hay algunas guías que hablan de abordaje de bloqueo de arteria oftálmica a través de tratantes no oftalmólogos, porque si nosotros nos ponemos a hacer aplicación de hialuronidasa retrovulvar, lo más probable es que el paciente lo dejemos ciego, pero porque pasan a llevar al nervio óptico, ¿ya? Y eso es muy, muy, muy riesgoso, entonces no se recomienda a tratantes que no sean oftalmólogos hacer ese tipo de abordaje. Aparte que hasta el momento se sabe que la tasa de éxito de hialuronidasa perirretrovulvar es muy baja. Eso es. ¿Dudas? Todo clarísimo, Maca, muchas gracias. Gracias, Titi. Profe, yo tengo una duda. Dime. Mira, por ejemplo, si un paciente hace una complicación vascular por rinomodelación, ya resuelves el problema y todo, ¿cómo abordan esa situación desde el punto de vista clínico? Así como, te la hago de nuevo, o perdiste, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo, en el ¿Pero fondo, está hablando de una complicación inicial o una necrosis? o sea, tuviste que disolver con hialuronidasa, entonces, no, o sea, te haces cargo de la complicación, pero voy al hecho de que por el procedimiento en sí, porque el paciente va a decir, ah, a lo mejor esto fue tu culpa, me O lo tienes sea, que hacer de nuevo. ¿Qué pasa ahí? ahí, a ver, si es que fue una complicación inicial, o sea, estamos hablando de un esquema inicial y que fue, bueno, te diste cuenta a tiempo y etcétera, sí, se puede hacer de nuevo. Ahora, si el paciente tuvo una necrosis, lo más probable es que ese paciente no se quiera volver a pinchar en su vida. Ya se Ujú. hace la hibridación de un tejido, sesiones de ozonoterapia, de cámara hiperbárica para cerrar eso. O sea, créanme que no quiere volver a ver un ácido hialurónico. Entonces, dependiendo de qué etapa, ¿ya? Pero sí, o sea, en caso de que es inicial y que hubo un buen manejo, no habría problema para poder hacerla después de nuevo. Ok. Me parece que no hay más dudas. Para que no. Bueno, hay cualquier cosa, si no, sí, ahí estoy a la mano de la Connie o de la Titi, o sea, cualquier duda que tengan respecto a la clase. No sé si la Connie está por ahí o yo. Titi, yo cierro la clase nomás. Si no te responde la Connie, sí, nomás. En general lo hacen así nomás. Así que vos dale nomás con todo. Y bueno, chiquillos, espero que les haya gustado. Es un tema que es bastante apasionante, entretenido. Y lo importante es que, bueno, que tengan las herramientas, la tranquilidad para que, por si les pasa algo, sepan cómo manejarlo y que es parte de trabajar en esto. Ya no piensen que son lo peor, o sea, siempre trabajando como conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, yo les digo de corazón, por favor, no se pongan a rellenar clavela, porque las probabilidades de complicaciones son altísimas. No se pongan a poner
media jeringa de ácido hialurónico en la punta nasal. O sea, trabajando consciente, con las medidas adecuadas y todo, y les pasa igual, en realidad hay cosas que pasan nomás. Entonces es importante un manejo adecuado.